Muy buenas, clase. Este es el primer vídeo de una serie en la que voy a intentar dar un poquito de apoyo a la hora de aprender Blender, sobre todo dedicado a modelado 3D. Blender, ya os comenté de que es una herramienta inmensa, monstruosa. Nosotros vamos a arañar apenas un 5%, sobre todo centrado en esa parte de diseño 3D. ¿Es la mejor herramienta, sobre todo cuando pensamos en precisión, para ir a impresión 3D? No, pero ya digo que a mí me parece bastante versátil y pues para un nivel ahora mismo que estamos en tercero o cuarto, pues yo creo que es más que suficiente. Bien, una vez dicho esto, vamos al turrón. Y tal como empezamos Blender, es normal que os sintáis un poquito abrumados, porque es verdad que aparecen un montón de cosas que no tenemos ni idea de lo que es. Ya digo que yendo pasito a pasito es súper sencillo. Bien, como veis, primero tenemos aquí lo que se llamaría el visor 3D, que básicamente pues nuestro espacio 3D, en donde vamos a encontrar un cubo, es nuestra geometría, nos da una pequeña geometría Blender para empezar, pero además también veis aquí como una especie de pirámide y aquí como un circulito, una especie de estrella o algo así. Bien, todo lo que tengamos en nuestra escena 3D, en ese espacio que es infinito en realidad, lo vamos a encontrar aquí, en lo que se llama colección de la escena. Yo también veréis que muchas veces lo llamo jerarquía porque vengo de otro tipo de programas. Como veis tenemos lo que es la cámara, nosotros si clicamos nos aparece aquí en naranja, el cubo que cuando cliquemos veremos que le da un contorno naranja y lo que es la luz. Por ahora, cámara y luz no lo vamos a utilizar para nada, eso es a la hora de render, de sacar después las visualizaciones, nos queda todavía mucho para eso. Por lo tanto, podemos borrarlo simplemente con la tecla de suprimir o podemos desactivarlo. Aquí, como veis, están estos ojos, si nosotros clicamos, desaparecen de nuestra escena. Y así ya nos quedamos con el cubo y vamos a empezar a trastear. Lo primero, ¿cómo nos movemos, ¿no?, alrededor de nuestra pieza? Esto se hace todo con la rueda del ratón. Si vosotros simplemente la giráis, veréis que tenéis un zoom. Si apretáis y mantenéis y vais moviéndoos, pues rotaréis alrededor de ese cubo. Y por último, si apretáis Shift, no bloqueo mayúsculas, mayúsculas simplemente, y apretáis la rueda del ratón, haréis el paneo, que básicamente pues es que os movéis en un plano, en el plano de la visualización, ¿no? Es como si movierais solo la cabeza. Bien, con esto ya veréis que poquito a poco ya le iréis cogiendo velocidad y no habrá ningún problema. Entonces, digamos que esto es la parte sencilla del vídeo. Ahora vamos con la parte un poquito más difícil. Y es que si movernos nosotros en nuestro espacio es bastante fácil, sí que tiene un poquito más de miga cuando nosotros queremos mover nuestra geometría. Como veis, nosotros podemos seleccionar aquí. Siempre el elemento seleccionado estará con ese contorno naranja. Y como veis, aparece aquí una línea roja, que es el eje X global, y una línea verde, que es el eje Y. Además, la cuadrícula pues sería ese plano, ¿no?, lo que es el suelo, si queréis verlo de alguna forma. El eje Z sería la vertical. Entonces, nosotros ahora mismo, nuestro elemento, siempre en principio, va a estar en el punto 000, es decir, donde se cruzan los ejes X y Z. Eso lo comprobamos porque cuando nosotros tenemos elegido el cubo, aquí abajo, veréis que pone cubo, y tenemos esa pestañita de transformar. Esto no hay más, hay que ir aprendiendo inglés, no nos queda otra. Y veréis que lo primero pone localización, la posición del objeto, en X 0, en Y 0 y en Z 0. ¿Por qué? Porque siempre se va a referir al centro de gravedad del objeto, que es también lo que conoceremos como pivote, ya cuando vayamos avanzando un poquito más. Entonces, tened en cuenta eso, el objeto puede ser muy grande, pero su posición viene definida por ese punto de pivote, ¿no?, ese centro de gravedad. Por ahora lo vamos a entender así. Bien, si nosotros quisiéramos mover el objeto, pues puede ser que simplemente escribiendo las coordenadas, es decir, pues queremos que en X, en ese eje rojo, lo queremos mover 1 metro. Como veis, iría hacia nosotros, hacia la derecha. Si nosotros pusiéramos -1, tened en cuenta que iría hacia el otro lado. Esto siempre son coordenadas absolutas, ¿no? Es decir, no podemos decir 1 y ahora te mueves otro 1. No, no. Es decir, si queremos mover 1 más 1, pondríamos 2. ¿Veis? Es sencillo. Y ya digo que esto ocurriría en todos los ejes. O sea, pues simplemente pues en Z también lo podemos mover, pues otros 2, ¿no? Vamos a ver. Ahora. ¿Veis? Bastante sencillo. Ahora, pues nosotros lo podemos resetear. Nosotros simplemente lo vamos a poner a 0, 0 y 0. Su contabulador podéis ir moviendo entre las casillas. Y podemos hacer exactamente lo mismo con la rotación y con la escala. Pues simplemente, pues por ejemplo, queremos rotarlo en Y y queremos escalarlo en X. ¿Veis? Por ejemplo, así. Siempre tened en cuenta que esas escalas, estas que ocurren aquí,
van a ser con respecto al objeto. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, si queremos escalar en X, por ejemplo 5, escalará respecto a las caras del objeto. Eso lo iremos viendo poco a poco. Bien, ¿se puede mover así? Sí, sin ningún problema, pero es mucho más sencillo. Nosotros vamos a empezar siempre en el modo objeto. Vais a ver que aquí pone Object Mode y aquí nos van a aparecer sobre todo estos 4 botones del centro. Si pasáis el cursor por encima, Blender siempre os da un tooltip, ¿no? Os da, pues, oye, una información sobre la herramienta que vais a utilizar. En este caso, por ejemplo, mover. Si nosotros clicamos, vais a ver que aparece un gizmo que corresponde a los 3 ejes, X y Z. Si nosotros pinchamos y arrastramos, lo estamos moviendo, ¿veis? Constreñido además a ese eje, es decir, no la liamos, la estamos moviendo solo en ese eje. ¿Veis? Como X y Y han mantenido su coordenada 0, 0. Si queremos de nuevo, nos vamos a 0, sin problemas. Fijaos que además existen esto, además de los ejes, hay como una especie de planitos que nos permite mover en 2 ejes a la vez. Como veis, está manteniendo X0 y estamos moviendo en Y y en Z. Esto ya veréis que además es muy potente. Cuando nosotros estemos aquí, vais a ver esta visual, nosotros siempre podemos cambiar nuestro punto de vista. Es decir, nosotros estamos aquí, pero por ejemplo nosotros quisiéramos ponernos justo enfrente. ¿Tendríamos que ir ajustando? No. Lo más sencillo sería que queremos ponernos, ¿veis? Perpendicular al eje X. Clicamos aquí en X y estamos perpendicular. Con lo cual, esto nos facilitará un montón de cosas ahora cuando os explique otro tipo de herramientas. Bien, lo mismo que estamos moviendo, podemos rotar, como veis, los ejes, no tiene más, y podemos escalar, ¿veis? No tiene más, bastante sencillo. Entonces ya digo, no tiene ningún problema y eso simplemente pues es trabajar y entender un poco. Bien, ¿vamos a trabajar así? Yo os recomiendo que no. Vamos a trabajar con atajos, que nos da muchísima facilidad a la hora de pillar velocidad, que es lo que más interesa cuando trabajamos en 3D. Bien, en vez de darle aquí al icono de mover, vamos a utilizar la letra G. La letra G, como veis, nos permite mover nuestro objeto en un plano que va a ser paralelo a nosotros. Esto es peligroso porque si ahora nosotros lo moviéramos, uy va, que es mayo de madre. Si por ejemplo clicamos y lo movemos, no está claro dónde lo hemos movido. ¿Veis que lo hemos sacado? No. Es decir, está en unas coordenadas sin ninguna precisión. Con control Z siempre podéis dar marcha atrás. Y fijaos que como va a ser ese plano paralelo a nuestra visual, si nosotros por ejemplo nos ponemos en una vista ortogonal, por ejemplo clicamos aquí y nos ponemos justo de frente y ahora le damos a la tecla G, vamos a ver que no estamos tocando nada del eje X. Por lo tanto, nos permite ajustar muchísimo más rápido nuestra geometría dentro de ese plano, ¿no? ¿Veis que lo está manteniendo? No lo está sacando de ese centro. ¿Veis? Ese plano que conforman Y y Z. Ya digo que esto iremos practicando. Bien, ahora, ¿es la forma más sencilla? Sí, esas frontales están muy bien, pero lo que nos interesa, si vosotros dais a G y ahora, por ejemplo, apretáis X, lo estáis constreñiendo a este eje, ¿veis? Si por ejemplo apretáis Y, lo estáis constreñiendo a este y Z lo constreñemos al eje vertical. Con lo cual veis la velocidad con la que podemos trabajar. Lo mismo ocurre en el momento en que le demos a rotar, podemos rotar con ese gizmo, pero también podemos rotar con la letra R. Si le damos a R, siempre con el elemento elegido, le damos a R y como veis, rotamos en ese plano paralelo que no está muy claro, pero podemos rotar en X, ¿veis? En Y y en Z. Entonces es muchísimo más sencillo. Lo mismo ocurre si le damos a la letra S, escalamos en todo o escalamos en Z, en X o en Y. ¿Veis? Bastante sencillo. Sí que es verdad que hay otra posibilidad en la que nosotros podemos utilizar lo que es la rueda del ratón. Fijaos, esto es, ya digo que esto es casi ir probando porque no se puede explicar muy bien. Fijaos que si nosotros le damos a la tecla G y apretamos la rueda del ratón y la mantenemos, podemos elegir el objeto en el que queremos constreñir. Fijaos, ¿veis? Constreñimos en X, constreñimos en Y, constreñimos en Z. Ya digo que esto es simplemente practicar, le da muchísima velocidad. Yo normalmente lo hago así, pero bueno, es poquito a poco. Al final todo es una práctica. Bien, una vez ya tenemos bastante claro todo esto, fijaos que nosotros ahora mismo solo tenemos un elemento. Es decir, nosotros siempre vamos a partir
de lo que se llaman primitivas en Blender. Si nosotros, por ejemplo, ahora eligiéramos y le damos a la tecla de suprimir, hemos borrado nuestro cubo. No tenemos nada con lo que trabajar. Siempre vamos a necesitar añadir esa primitiva, digamos que es una malla base, un objeto primigenio. Le vamos a dar aquí a la opción de añadir y veréis que tenemos un montón de opciones. Ya digo que, y me repito un montón de veces, Blender es inmenso y solo estamos rascando la superficie. De todas estas nos interesa esto, lo que se llama mesh, mallas. Y podemos elegir un plano, un cubo, como veis, cilindros, conos. Podemos hacerlo así o podéis darle a mayúsculas A y aparecerá ese mismo menú. Por ejemplo, añadimos un cubo, aquí nos aparece nuestra jerarquía del cubo y además podemos volver a darle mayúsculas A y, por ejemplo, pues vamos a añadir un cilindro. Y ese cilindro, como veis, siempre aparece en 000 y nosotros lo vamos a mover, en este caso, aquí, un poquito en el eje Y, para que nos permita visualizar un poco mejor. Bien, ahora nosotros tenemos dos elementos, cubo y cilindro. Fijaos que nosotros podemos moverlos totalmente independientes, es decir, uno y otro son mallas totalmente independientes. Esto es importante. Bien, sin embargo, sí que podemos elegir nuestro cilindro, damos mayúscula y elegimos también el cubo. ¿Qué pasará ahora cuando lo queramos mover? Fijaos, o mejor rotar, porque se va a ver mejor. Si nosotros rotamos, rotará alrededor de un centro de ese conjunto, ¿no? A nivel espacial y buscará el punto medio de las dos mallas. Esto es obligado, es decir, solo podemos, cuando tengamos una selección, girar, rotar, movernos alrededor de ese punto medio. No. La gracia es que si os fijáis, aquí en los dos elementos que tenemos elegidos, vemos uno con una línea naranja oscura y otro con una línea naranja un poquito más clara. O aquí, si veis que el cilindro, que era el primer elemento que habíamos elegido, está en un azul oscuro y el cubo en un azul más claro. ¿Esto por qué? Porque a medida que nosotros vamos eligiendo, el último elemento es lo que Blender denomina elemento activo. Entonces, nosotros aquí, esto que aparecen dos circulitos con un punto, como si estuvieran enganchados, podemos clicar aquí y vais a ver que esos dos circulitos querían decir que vamos a trabajar alrededor del punto medio de nuestra selección. Sin embargo, vamos a darle ahora a elemento activo. Fijaos, elemento activo, siempre ese azulito claro o el naranja más claro. Le damos a R y fijaos, estamos rotando alrededor del centro de gravedad o del pivote de ese elemento activo. Si nosotros ahora, por ejemplo, en vez de eso utilizamos orígenes individuales, cada uno de ellos rotará alrededor de su pivote, de su centro de gravedad. Entonces esto nos da un montón de opciones. Fijaos que además aparece lo que se llama 3D Cursor. 3D Cursor es esta cosita, ese circulito así con trama que está ahí, que yo creo que se merece un vídeo el solo porque nos da un montón de opciones. Es como una especie de pivote flotante que ya digo, nos va a dar muchísimo juego, pero que ya meterlo en este vídeo yo creo que ya se extiende demasiado. Entonces lo vamos a dejar aquí y en el próximo vídeo ya nos meteremos un poquito a de verdad a editar nuestras mallas y a trabajar con ellas, más allá de lo que son esas mallas primitivas, ¿no? Lo que directamente con mayúsculas A metemos. Ya veréis, sin agobiarse, pasito a pasito, y ya digo, intentad no saltaros las cosas porque si los cimientos están sólidos, todo lo demás se levanta sin ningún problema. Venga, gente, seguimos trabajando igual de bien.